Todos, como saben, principiaremos ya con los 8 peritos de la pericial de juicio oral. Comenzaremos por las periciales 5 y 14, esas que no estaban previstas para hoy, pero dado que están los peritos y que son de interés que se practiquen, pues las practicaremos hoy. La metodología ya se la he comentado, creo. Se harán unas preguntas generales que no tienen nada que ver con el fondo. Luego se preguntarán si están conformes o disconformes todos los peritos con los resultados científicos. Luego les daré la palabra. Se reanuda la sesión. Que comparezcan los 8 peritos que componen la pericia de la fase de juicio oral. Funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional número 47, licenciado en Ciencias Químicas y Farmacia, titulado superior con DNI 9.278.365G, licenciado en Ciencias Químicas, Guardia Civil Z43731T, licenciado en Farmacia, Guardia Civil F37053V, licenciado en Ciencias Químicas, y los siguientes licenciados y doctores. Licenciado en Ciencias Químicas con DNI 1.457.157S, 12.151.358K, 26.722.108H, los 3 licenciados en Ciencias Químicas y el doctor en Ciencias Químicas con DNI 22.411.749C. Por favor, pasen y siéntense en la primera línea uno de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, uno de los miembros de la Guardia Civil en los lugares centrales y el resto de peritos no miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la segunda línea, dejando libre el último asiento, el otro miembro del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. No, en la segunda línea solo puede haber 2 peritos ahora mismo. El resto de peritos tienen que estar delante. Un miembro de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía son ustedes en la segunda línea. No, señor, usted aquí en la primera línea. Tiene que entrar por el otro lado, por ahí no puede. Siéntese, por favor, allí. Bien, verán que tienen 2 micrófonos, pero como no son micrófonos de ambiente, les ruego que hablen fuerte y alto. Los encenderán cuando sean necesarios y los peritos de la segunda línea tienen un micrófono a su lado. Pueden intervenir en cualquier momento, si bien la metodología que vamos a seguir es la siguiente. El tribunal les va a preguntar algunas cuestiones muy básicas, generales, solo para que centremos los conceptos, algunos conceptos de la pericia. Posteriormente se irán incorporando peritos de la fase de instrucción, o sea, peritos que han hecho pericias en la fase de instrucción. Cuando se hayan incorporado, lo que se preguntará es si están conformes o disconformes los resultados de la pericia de la fase de instrucción con los que ustedes hayan obtenido, los resultados científicos, no las valoraciones. Esta es la fase solo de resultados científicos. Y posteriormente las partes les pondrán los puntos de pericia que tengan por conveniente una vez sepamos si el informe de fase de instrucción en los resultados científicos y el informe de la fase de pericia de juicio oral coinciden o no en los resultados científicos. Así, una tras otra, todas las pericias que se han realizado en fase de instrucción. Concluido esto, ya habremos acabado con las pericias de fase de instrucción y se quedarán solo ustedes 8 y entonces procederemos a examinar detalladamente la pericia que ustedes han realizado. Eso podrá ser hoy, mañana o pasado, según vayamos de tiempo. ¿Entendido? Enciendan los micrófonos, por favor. ¿Juran ustedes o prometen desempeñar con objetividad o emitir con objetividad e imparcialidad como auxiliares que son del tribunal el dictamen o informe que se le va a requerir según las reglas de la ciencia? Juro. Sí, Sí, juro. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa, relación o condición que puede impedirles o dificultarles cumplir con el objetivo marcado? no. Ninguna. Concretamente usted, señor perito, el segundo a mi derecha, tiene una relación directa, desgraciadamente, con una víctima. Cierto. Bien, entonces esa relación la tiene que poner de manifiesto sin perjuicio de que usted sigue, como es natural, en su condición de perito y será valorado por el tribunal. Bien. ¿Alguna otra cosa? Es mi deber informarles que si incumplen la obligación que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión multa y principal de inhabilitación. Bien, sintéticamente y muy rápidamente. Uno de ustedes que conteste, si hubiera discrepancias, que no creo, la matizan los demás. ¿Qué componentes tiene la goma 2 ECO?
favor, uno de ustedes que se constituyan portavoz. Yo puedo leer la especificación. Me da igual que lo lea, no quiero porcentaje, solo quiero los componentes. Es simplemente para ilustrar la pericia, para que tengamos claro qué componentes intervienen en diversos tipos de dinamitas. Mayoritariamente nitrolicol, como dibutiltalato, carbonato cálcico, nitrocelulosa y harina o serrín. Nitrato amónico, evidentemente, se me olvidaba. El nitrato amónico es el mayoritario. Repítalo, por favor, sí. Otra vez despacio. Bueno, digo por orden de composición y de tanto por ciento. Primero nitrato amónico, nitrolicol, nitrocelulosa, almidón o serrín y carbonato cálcico. La goma 2EC, ¿qué composición tiene? La goma 2EC tiene nitrato amónico, DNT y nitrocelulosa. Con la venia, señor. Si me lo permite la presidencia. Sí, claro. Señor presidente. Sí, soy yo. Sí. Al citar los componentes por porcentajes, se ha olvidado del talato de dibutilo. Sí, también. Bien, por favor. Paremos un momento. Me gustaría leer las especificaciones. Bien, pues léala. Si lo que se trata es que nos tiene que dejar claro los componentes de la goma 2 ECO, posteriormente de la goma 2 EC, posteriormente del titadín. Y una vez que tengamos claro eso... Composición analítica de la goma 2 EC. Nitroglicerina, nitrolicol, 28,5%. Nitratos, 66%. Combustibles, 4,9%. Inertes, 0,3%. Especificación de la goma 2EC. Nitroglicerina, nitrolicol, en este caso nitrolicol, 27,6%. Nitrocelulosa, 1,28%. Derivados nitrato de tolueno, 6,9%. Nitrato amónico, 61,62%. Combustibles, 2,30%. Y estabilizantes, 0,30%. ¿Alguna más? Goma. Sí, el titadín. Titadín, nitrato de amónico mayor de un 40%. Dinitroetilenglicol mayor del 10%. Nitroglicerina mayor del 10%. Dinitrotolueno menor del 10%. Nitrocelulosa menor del 5%. ¿Falta algo, señor Espíritus? Nitrato amónico. Sí, nitrato amónico mayor o igual al 40%. Tercera y última vez. Ahora olvídese de los porcentajes. Esto. Bien, goma 2 ECO. Nitrolicol, nitrocelulosa, dibutiltalato, nitrato amónico, harina o serrín y carbonato cálcico. Titadín 50 o 30, porque hay varios tipos. Nitrato amónico, nitrolicol, nitroglicerina, dinitrotolueno y nitrocelulosa. Goma 2 EC. Nitrolicol, nitrocelulosa, derivados nitratos del tolueno, nitrato amónico, combustibles y estabilizantes. Segunda pregunta. ¿Qué es una muestra patrón? Una muestra patrón. Sí, una enfoque. muestra patrón. Una muestra patrón es un compuesto representativo de cuerpo químico que ha sido comprobado, verificado por algún laboratorio acreditado y que tiene una composición fija, la cual nos sirve de referencia para todas las analíticas. Las muestras patrón son, por lo tanto, siempre ajenas a lo que se encuentra en los escenarios de los delitos. Sí, señoría. Siempre, sí. tiene que ser ajeno. Tercera pregunta. ¿El talato de dibutilo es igual que el dibutiltalato? Sí, señor. O sea, que son dos nomenclaturas, una moderna y otra antigua. ¿Es así? Se puede decir una, que bueno, sí. más usada ahora y otra. Sí. Pero es exactamente lo mismo. Es que usan ustedes ambos nombres. Usamos ambos nombres. Y última cuestión. Un detonador, un detonador de los que estamos hablando, un detonador de los tipos que estamos hablando, ¿tiene alguna sustancia química de las que concurren en alguno de los explosivos que ustedes han mencionado? No. No. ¿Qué aparece en un detonador? Claro, si interviene una explosión ya imagino que se contamina del hecho de la explosión. Pero en un detonador
patrón, o sea, en un detonador externo a cualquier explosión y antes de que explosione, ¿qué podemos encontrar químicamente? Encienda, por favor, se le ha olvidado. Iniciadores de la explosión, resorcinato de plomo... Pero nada que ver con los componentes que hemos visto de las dinamitas. Nada que ver con los componentes de las dinamitas. ¿Alguna cuestión por parte genérica? Como ven, no se tratan de cuestiones para los peritos. Que se incorpore... Señoría, por la venia. Asociación 11M Afectados del Terrorismo. Respecto a la goma 2F, ¿nos podrían decir si ha cambiado su composición en los últimos años? No, señor letrado, no se trata de eso. Se trata nada más de clarificar los aspectos de las pericias. O sea, se trata de los componentes genéricos. Eso ya será objeto, naturalmente, de los puntos de pericia que usted pondrá. Se trata ahora de saber exactamente, o mejor dicho, no exactamente, sino genéricamente, algunos conceptos que pueden dificultar el interrogatorio, porque podríamos tirarnos muchos minutos preguntando sobre cuestiones. Sí, serían componentes en estos momentos, entonces. Claro, se trata... Vale, yo he dado por supuesto que estamos hablando de los componentes, sin perjuicio que ustedes puedan preguntar luego cuestiones concretas. Hola, Bene, señor. La acusación número 10. Quería hacer una pregunta. ¿Podrían decirme los peritos qué es un tubo Falcon? No, señor letrado. Estamos en lo mismo. Se trata solo de una cuestión genérica. No hay más cuestiones. Que se incorporen, ya las preguntará usted cuando le corresponda su turno de interrogar. Genéricos. Que se incorporen los peritos correspondientes a la pericia 5 y 14. En primer lugar, el 66.646 y si estuviera el 66.679. Si no, solo el primero, claro. Comenzamos, por lo tanto, por la pericial número 5. David, compruebe también si está, que debe estar el 17.632. ¿Ha comparecido? ¿El 17.632? Que comparezca porque creo que también realizó la pericial número 5 con ustedes, ¿verdad? La de registro de salida 200-500-02-88-78. Bueno, no me visto. 7 de noviembre de 2005. Comparezca el perito, puesto que aparece así, que se siente por favor en la silla que queda libre. Aparecen así dos referencias a estos peritos. Una al folio 10.887, tomo 38, donde están los tres peritos que se han incorporado, y otra al tomo 67.056. Los señores peritos que se han incorporado juran o prometen emitir con objetividad e imparcialidad el dictamen o informe que se les va a requerir conforme a las reglas de la ciencia. ¿Hay alguna circunstancia, alguna relación, condición, alguna cosa que pueda impedirles o dificultarles emitir el dicho dictamen con objetividad? No. Ya saben que si incumplen la obligación que acaban de contraer pueden incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión multa y principal de inhabilitación. Señores peritos, y cuando digo esto me refiero a los tres que se han incorporado en último lugar. Sucintamente, ¿qué es lo que ustedes hicieron? ¿Qué analizaron? Nada más. Para ver si hay discrepancia o no y que los peritos de la fase de juicio oral puedan comprobarlo en su informe. Si me permiten, que tenemos dudas sobre cuál de los informes que tenemos es el que estamos tratando ahora mismo. Un momentito, por favor, ya veo que no se oye, se les va a poner... Ahora. Sí, que tenemos dudas de cuál de los dos informes que teníamos para entre hoy y mañana es del que estamos hablando. No, son los dos ya hoy, se les ha unido la pericia hoy, por eso han pasado hoy, para no hacerles venir mañana. O sea, son ambos, el que está al folio 10.887, que firman los tres, si no me equivoco, y es sobre diversas cuestiones relacionadas con el atentado con natural y dicen
explosivo y detonadores, artefacto desactivado el 12 de marzo en comisaría de Puente de Vallecas, actuaciones en los vehículos matrícula 075, BRX, 2478 CGT, etcétera, y sobre la comparativa de teléfonos móviles. Ese es uno de los informes que creo que firman los tres. Sí, ese está claro, sí. Sobre ese, o dos, perdón. Y luego el segundo informe creo que lo firman los tres. En cualquier caso, les van a interrogar sobre eso, que tiene una parte que es de explosivo y otra que no lo es. Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Para los peritos 66.646, 65.679. Es respecto del informe pericial sobre diversas cuestiones relacionadas con el atentado del día 11 de marzo de 2004 en Madrid y que obra en los folios 10.887 y siguiente del tomo 38 de la causa. Ustedes realizaron este informe acerca de el artefacto desactivado el día 12 de marzo de 2004 en la comisaría del distrito de Puente de Vallecas sobre el explosivo y detonadores utilizados en los artefactos del atentado del día 11 de marzo, sobre la actuación en diversos vehículos y la comparativa de los teléfonos móviles del artefacto de Vallecas y uno intervenido en el local de la calle Tribulete, Yagual Mundo Telecom. Así es. Respecto del artefacto desactivado el día 12 de marzo en la comisaría del Puente de Vallecas, ¿qué pudieron determinar? ¿Qué tipo de artefacto era? Bueno, se trataba de un artefacto de activación temporizada a través de un teléfono móvil y la carga explosiva, según la analítica que nos da Policía Científica, pues una dinamita. Ha dicho usted que se ha tratado de un artefacto de activación temporizada. ¿La iniciación cómo era? Iniciación eléctrica. Y tanto la iniciación eléctrica como la activación temporizada eran proporcionadas ¿a través de qué? A través de un teléfono móvil que incorporaba el artefacto. ¿Presentaba algún tipo de modificación ese teléfono? Sí, el teléfono presentaba una modificación de la conexión de los cables al vibrador del mismo. ¿Esos cables qué características tenían? Sí, eran del mismo tipo que los que se utiliza para los detonadores eléctricos. ¿Y ese tipo de detonador de qué clase era? El detonador es sensible y de microrretardo de 500 milisegundos, es decir, un cable era rojo y el otro cable era azul. ¿Recuerdan ustedes qué tipo de detonador era? ¿Si era de cobre o de aluminio? No lo recuerdo exactamente, pero lo consultamos en el informe porque como se trataron tantos detonadores. Interesa se le exhiba al folio 10.909, que es donde obra las firmas de las personas que elaboraron el informe para comprobar si son estas personas, estos peritos los que elaboraron dicho informe. Roberto, por favor. Aunque las tienen en pantalla, se le va a dar el original. Díganos si esas son sus firmas. Los tres. Bien, ¿reconocen sus firmas, por favor? Sí, sí. Los tres, señora, ¿también usted? No. No, usted no está sus firmas. El detonador es de cápsula de cobre. ¿Recuerdan ustedes haber realizado el estudio de la pantalla del teléfono? Sí. ¿Indicaba algo en particular? Sí, figuraba que estaba seleccionado la función de vibración del teléfono. ¿El teléfono estaba encendido o estaba apagado? El teléfono se encontraba apagado. ¿Llegaron ustedes a comprobar el funcionamiento de este teléfono y del detonador? Sí. ¿Qué resultado dio? Sí, que estaba en perfectas condiciones para poder activar el detonador. ¿Hicieron algún tipo de prueba? Sí. ¿Con cuántos detonadores?
Se realizó con 7 detonadores de las mismas características. ¿Funcionó siempre? Sí, funcionó en cada una de las pruebas que se realizaron. ¿Se pudo determinar por qué no funcionó el artefacto el día de los atentados? En concreto no. Se supone que el mal funcionamiento el día del atentado fue debido a las conexiones artesanales que presentaba en sus modificaciones. Por tanto, el artefacto contaba con todos y cada uno de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Sí, como se vio en las pruebas, el teléfono, mejor dicho, estaba en perfectas condiciones para poder activar el artefacto. En segundo lugar, ustedes también estudiaron el explosivo y los detonadores utilizados en los artefactos de los atentados del día 11 de marzo. En lo que respecta al explosivo utilizado en el artefacto desactivado, ¿qué tipo de explosivo era? Bien, si me permite, en ese sentido quisiéramos hacer una puntualización, una corrección del informe. En el informe nos referimos a dos explosivos, nos referimos a dos análisis químicos que realiza la Comisaría General de Policía Científica, concretamente el anexo 2, que es el examen del explosivo de Vallecas, y el anexo 1, que es el examen del explosivo de la furgoneta Kangoo que procedía de Alcalá de Henares. Uno, en el caso de Vallecas, no contenía metenamina. En el caso de la dinamita de la furgoneta Kangoo, la analítica contiene metenamina, y nosotros, por un error de transcripción, incluimos la metenamina en la analítica de Vallecas. En cualquier caso, quisiéramos dejar claro que posteriormente se emitió un informe por el Grupo de Investigación de Explosivos nuestro, pues aclarando este extremo y dejando claro cómo eran las analíticas reales, que en cualquier caso apuntábamos en el informe con los resultados correctos. O sea, que la nota aclaratoria era que en el explosivo desactivado en el puente de Vallecas no había metenamina. Efectivamente. La analítica realizada en las muestras de referencia, en este caso de la bolsa desactivada encontrada en el puente de Vallecas, ¿la realizaron ustedes? Nosotros no, porque como TEDAS no realizamos la analítica, la haría nuestro grupo de investigación de explosivos, pero que tampoco fue así porque se hizo en la Comisaría General de Policía Científica. Me refiero que la analítica que ustedes hacen constar en este informe es la que le había sido proporcionada y que mencionan en el anexo final, ¿no? Efectivamente. También analizaron ustedes varios vehículos, los vehículos que habían sido intervenidos hasta ese momento. Sí. Entre ellos la Renault Kangoo. Sí. En la Renault Kangoo, ¿qué es lo que se encuentra? En la Renault Kangoo, y relacionado con el tema de nuestra especialidad, se encuentra restos de un explosivo, de un cartucho de dinamita y 7 detonadores eléctricos. Asimismo, el informe de análisis de este trozo de cartucho y de los detonadores también le venían proporcionados por la referencia a análisis químico de este explosivo es la que nos proporciona la Comisaría General de Policía Científica. Además de estos vehículos, ¿ustedes llegaron a analizar un Skoda Fabia y un Volkswagen Golf intervenido en Ceuta? Nosotros, los peritos que firmamos este informe, directamente no. Aquí nos basamos en la referencia de la documentación que en su momento hacen los grupos que actúan y en base a esa referencia establecimos que no tenía ninguna relación con tema de la especialidad de artefactos explosivos. No, me refiero a otros 2 vehículos que no se recogen en este informe, si posteriormente ustedes lo analizaron. No, la especialidad no, que yo tenga constancia, que tengamos constancia nosotros, no estudiamos ningún vehículo más. Sobre la comparativa de los teléfonos móviles del artefacto de Vallecas y el intervenido en la calle Tribulete, ¿qué diferencia encontraron entre ambos teléfonos? Bueno, en el registro de la calle Tribulete, el TEDAS que interviene allí recoge un teléfono que le parece en principio sospechoso porque lleva anexionado un elemento en principio extraño y lo recoge para su estudio.
Posteriormente, el estudio que se hace sobre ese teléfono y ese elemento, que era un vibrador, pues no guardaba ninguna relación con artefactos explosivos, ninguna relación con el teléfono que hasta entonces conocíamos, que era el artefacto desactivado en Vallecas. Por tanto, no, las diferencias todas, no guardan ninguna relación un teléfono con el otro. En el teléfono del artefacto de Vallecas, ¿cómo estaban los cables? Sí, los cables se encontraban conexionados, como comentaba antes, en paralelo con el vibrador del teléfono. ¿Y en el teléfono de la calle Tribulete qué diferencia había con el anterior? Es que en el teléfono de la calle Tribulete no había ninguna conexión propia entre el elemento que aparecía por fuera del teléfono con el mismo. Ese vibrador que ha mencionado su compañero anteriormente, que estaba adherido en la parte trasera del teléfono. Efectivamente, estaba adherido y no tenía ningún tipo de conexión. Estaba adherido, pero de él salían dos cables. Sí, pero dos pequeños cables. Sí, exactamente. ¿Ustedes ratifican ese informe en su integridad? Sí. Nada más, muchas gracias. Perdón. Con la venia del señor presidente, es intención de la Fiscalía interrogar ya, si es posible, a la perito 17.632, aunque es una pericial que se enmarca en la número 11 y no en la número 5, como estaba previsto en principio. Sometemos esta cuestión a la consideración de la Sala para que resuelva lo que estime procedente. Sí, es la relativamente enamina. No, la relativa a las sustancias de los focos. ¿De los focos? Es un informe diferente. Sí, del pero de si yo no cuestiones... recuerdo mal, se hizo todo salvo lo de la metenamina en anteriores periciales, pero no lo puedo recordar ahora. Si no tiene ninguna objeción la Presidencia. En cualquier caso, para que no dispersemos con interrogatorios sobre múltiples informes, vamos a acabar la primera tanda con los informes que se están examinando y posteriormente resolveremos esa cuestión, señor. Pero que quede claro que son dos informes diferentes. Sí, ya. Si lo que ocurre es que hoy estaba previsto la parte de metenamina, porque creo recordar que respecto al resto del informe ya se examinó a la perito, pero no estoy seguro. No obstante, luego lo comprobaré. De momento, la Asociación Víctimas del Terrorismo sobre los informes sobre los que ya se ha interrogado por el Ministerio Fiscal. Ninguna pregunta, señoría. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. No hay pregunta, señor. Gracias. La constituida por don Roberto Barroso Anuncibay y otros. No hay pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza. No hay pregunta, señoría. Gracias. La constituida por don Mario Pelicari Giraldino y su esposa. No hay pregunta, señoría. Gracias. La constituida por Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. No hay pregunta, señor. Gracias. La constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Señor, una sola pregunta. Gracias. La constituida por... Una sola pregunta. Perdón. ¿Podría decirme el perito si había alguna diferencia o si hay algún paralelismo entre el detonador encontrado en el teléfono y los detonadores encontrados en la Kangoo? Sí hay algunas diferencias en cuanto a retardo y en cuanto a la cápsula, el metal de la cápsula. El del artefacto de Vallecas, como hemos comentado, era de cobre, y en el caso de la furgoneta se recuperaron tanto de cobre como de aluminio. En cuanto a las características eléctricas y de retardo de los detonadores, pues son las mismas: detonadores sensibles y detonadores de retardo de 500 milisegundos, que es un cable rojo y otro cable azul. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. No hay pregunta, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver, insistiendo en el tema de los detonadores. El detonador exactamente que ustedes analizan de la mochila desactivada en el Parque Azorín, ha dicho que es, ustedes dicen que es una cápsula de cobre de 64 milímetros de longitud, 3 mordazas, la tercera de las cuales coincide con el final de la cápsula, tapón de estancamiento azul turquesa, cableado unifilar de cobre recubierto de rojo y azul, y en el culo del detonador está marcado el número 5. También hablan de que tienen unas etiquetas, dan una serie de características de su retardo y, bueno, peligroso, explosivo, Made in Spain. Y en las que rescatan los detonadores que se encuentran en la Kangoo, de los 7 que se rescatan, hay 3 que son exactamente iguales que este que yo les acabo de decir. ¿Es esto cierto? Exactamente iguales en todas las características.
Pues si me permite un segundo lo miro, pero Sí. si es así, pues sí, será así. Sí, hay efectivamente varios del número, hay 3 eléctricos del número 5, sí, eso es así, eso es correcto. Entonces coincidiría el que se encuentra en el Parque Azorín con 3 exactamente igual en la Cangu. Y otra pregunta, ¿ustedes llegan a una conclusión, o más que una conclusión, los que nos vienen a decir en su informe, es que dice, se puede determinar, dice que todos los detonadores, todos me refiero a los 7 más el de la mochila del Parque Azorín, han sido fabricados por la empresa española Unión de Explosivos Eising Bigford. ¿Es esto correcto? Sí, Unión de Explosivos Eising Bigford, sí. Pues señoría, ninguna pregunta más. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Las defensas? ¿Alguna pregunta? Por favor, habla al micrófono. Sí, perdón. La defensa llama Tugani Basel Gallón. Vamos a ver. El informe que a ustedes les entregó la policía científica explicaba o detallaba los componentes hallados en el material explosivo hallados en la bolsa que se halló en la comisaría de Vallecas. Sí, el informe de policía científica de la bolsa de Vallecas nos dice los componentes de ese explosivo, efectivamente, los que figuren en el informe, sí. Esos componentes son los que figuran en su informe, ¿no? Los que incluyen ustedes en su informe como componentes del agomado seco, descartando la metanamina según su última rectificación, ¿no? Efectivamente. ¿Saben ustedes cómo se encendió el teléfono de artefacto explosivo? El teléfono, al tener programada la hora del despertador, pues se debe de encender cuando le llega esa hora que figura programada. Es decir, a las 7:40 se encendió automáticamente. Sí, también habría que hacer un inciso, depende de lo que entendamos por encender el teléfono. Cuando le llega la hora programada del despertador, lo que hace el teléfono es encenderse para avisar de la función despertador del teléfono. ¿Y luego qué ocurre? Sí, no tiene nada que ver con encender el teléfono para establecer una conversación, es a lo que me refiero. Una cosa es la función despertador, que cuando llega a esa hora programada lo que hace el teléfono es avisar como un despertador normal, pero que no tiene nada que ver con lo que es encender el teléfono para mantener una conversación. Sí, por eso, y cuando ha hecho la función de despertador, ¿cómo queda la pantalla? Pues al cabo me parece que es de un tiempo que quiero recordar que era más o menos 30 minutos o por ahí, pues se apaga. Antes de averiguar ustedes nada acerca del teléfono, ¿se encendió el teléfono o primero averiguaron los datos acerca del teléfono y luego se encendió? Pues no sabemos, pero cuando nosotros teníamos el teléfono, lo que está claro es que nosotros comprobamos todas aquellos datos que se podían obtener del teléfono. ¿Y saben con qué tarjeta se encendió el teléfono? Exactamente no. A nosotros cuando nos proporcionaron el teléfono ya aportaba una tarjeta. ¿Saben si el teléfono se encendió a las 7:40 hora matutina o hora vespertina? No lo sabemos. ¿Quién les informó acerca del tipo de detonadores que salió en la Cangu? La información de los detonadores que aparecen en la Cangu pues es la documentación que consta en la unidad, la hoja de incidencia, los informes previos que se hacen, o sea, no es una persona en concreto que informe de nada en particular. ¿Pero fue la unidad de TEDx o la unidad de la policía científica? Sí, fue, bueno, nosotros ahí solo que quede claro que hablamos por referencias, puesto que no somos actuantes de esa incidencia en ese momento en concreto, pero, insisto, por referencias fue policía científica quien avisó a la unidad TEDx de la localización de una bolsa en aquellas condiciones. Insisto, hablamos por referencias.
poco más preciso. Digamos, el detalle de los detonadores, si eran unos de aluminio, otros de cobre, y de qué número tenían, esos detalles se lo proporciona usted. No, eso ya no me lo proporciona nadie. Eso nosotros con los detonadores delante, una vez que los tenemos, los estudiamos y los identificamos. ¿Y cuándo averiguan ustedes la clase de detonadores? Pues desde el primer día, inmediatamente después, porque no es una identificación compleja ver el detonador y describirlo, se hizo inmediatamente. ¿Tenían esos detonadores algún número de registro o marca que permitiera colegir el origen de los mismos? Directamente que permitan individualmente o incluso en el conjunto su origen, no hay un dato en el detonador. Los datos del detonador son de sus características eléctricas, de retardo, y sí hay un dato más que es el de año de fabricación, pero en principio no se puede saber nada más directamente con los detonadores. Irán investigaciones posteriores que se hiciesen al objeto de trazar una trazabilidad, pero con la sola visualización, tipo de detonador en cuanto a características eléctricas de retardo y año de fabricación conforme a los datos conocidos que suministra el fabricante. El país donde se han expendido esos detonadores tampoco se puede averiguar con la observación de los detonadores. El país al que se han importado, ¿Dónde se ha vendido? En principio en España. No, pero digo el detonador, que diga que si tiene alguna marca o algún signo que permita colegir de su observación que el detonador se ha vendido en España. No conocemos ese extremo. Los cables de la bolsa que allá de la Comunidad de Vallecas estaban desconectados, ¿no? Bien, pero ese es un tema que de momento no recogemos en este informe porque se hicieron informes posteriores y en el momento de elaborar este informe no teníamos ese conocimiento, por tanto no referimos nada al respecto en este momento. ¿Saben ustedes si el lugar donde salió el teléfono móvil LG en la calle Tribulete era un taller de reparación de móviles? No somos actuantes de aquella intervención y no tenemos conocimiento. Una pregunta más seria. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tugier. Miren, en su informe ustedes manifiestan que al comparar el explosivo de la mochila de Vallecas se hizo una comparativa con un cartucho de goma 2 Eco. Hasta el día de hoy, desde que hicieron esa comparativa, ¿alguien les ha informado de que se ha podido encontrar DNT en ese cartucho de goma 2 Eco? No tenemos más conocimiento que lo que figura en la prensa, que evidentemente no nos ofrece fiabilidad en cuanto que no es una comunicación oficial. Bien, si se confirmase por cualquiera de sus compañeros de la policía que se ha encontrado DNT y en un documento oficial, que por cierto a nosotros nos ha pasado uno a la fecha de hoy, de 23 de mayo del 2007, en ese sentido, ¿podría hacer variar la pericia en el sentido de que si se ha encontrado DNT en la muestra patrón goma 2 Eco, ¿le podría hacer variar este informe? En principio habría que, nosotros, como quiera que no somos licenciados químicos, nuestra pericia no podría ser muy clara en ese sentido. Habría que saber proporciones, etcétera. No podemos dar un informe en ese sentido ahora mismo. Sobre ese extremo, el señor letrado podrá interrogar cuando intervenga la otra perita. Sí. Le digo porque es si no me equivoco, es la sí, pero de ciencias químicas. Sí, pero lo que me refería es que entonces quedaba a expensas entonces las valoraciones que se hacen en este informe a esa cuestión. Hemos dicho hace unos instantes que cuando acabe esta ronda el Ministerio Fiscal interrogará sobre otras cuestiones, entre otras creo que la que usted está planteando. O sea, que no se preocupe, hay que ordenar la pericia porque si no nos perdemos. Venga, muchas gracias, no más preguntas. Gracias a usted. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Otman El Kanawi. Vamos a ver, ustedes analizaron el teléfono que hallaron en la mochila de Vallecas, obviamente después de ser desactivado el artefacto, ¿no? Sí, es así. ¿Cuánto tiempo después? Pues a la mañana siguiente. ¿Cómo? Que a la mañana siguiente, quiero recordar. A la mañana siguiente. ¿Y se había analizado ya la tarjeta que llevaba dentro el teléfono? ¿Ustedes lo saben? No, lo desconozco. ¿Ustedes con qué tarjeta trabajaban? ¿Con la misma que tenía? ¿O pusieron otra? No, con la misma que tenía no se trabajó. Se trabajó con otras tarjetas. ¿Y ustedes le vieron, cuando se lo entregaron, programada a las 7:40 para que saltara la alarma despertador? Sí, así consta en el informe.
Bien, dice que a la mañana siguiente, ¿no es cierto? O sea, el viernes o el sábado fue cuando ustedes lo vieron. Sí, le digo que cuando nosotros nos proporcionan el teléfono fue a la mañana siguiente de que se produjera la desactivación del artefacto. Efectivamente, luego la pericia pues duró mucho más tiempo. ¿Y a ustedes les entregaron entonces un informe con lo que había ocurrido con ese teléfono? No, negativo. El informe lo realizamos nosotros. Entonces, si tuvieron que sacar la tarjeta, poner otra, no la situación de la alarma despertador no se perdía, porque es que cuando se desarma el teléfono se pierden el menú que se ha establecido, los datos que tiene el teléfono se pierden, ¿no es cierto? ¿O no? No, lo que es los ajustes del teléfono permanecen en el teléfono y no en la tarjeta. Independientemente con la tarjeta que se trabaje, si el teléfono puede trabajar con ella porque sea de la misma compañía o empresa, los ajustes del teléfono permanecen en el mismo. Pero desarmado, sin batería ni nada, porque para sacar la tarjeta hay que sacar la batería. ¿Permanecen esos ajustes? Depende del tiempo de que permanezca la batería fuera del teléfono. Si usted el tiempo que la batería está desconectada del teléfono móvil no tiene por qué desaparecer. Si el tiempo es largo, efectivamente desaparece. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Adiós, Santidad Stagliz. Con la Peña de la Sala. Buenos días, señores. En primer lugar, no he entendido a qué graduación o a qué licenciatura tenéis de los peritos. Nosotros somos técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos. ¿De alguna licenciatura? Técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos. Esa es la titulación que nos capacita para, como tales, ejercer esta pericia. Bien. Ha analizado, usted ha dicho, unos detonadores. Los detonadores de Parque Azorín. ¿En alguna otra ocasión en este procedimiento ha analizado otros detonadores? ¿Se refiere a nuestra vida profesional? No, en este procedimiento, por ejemplo. Bien, está claro, en este procedimiento lo que le pregunto. Sí, no específicamente como que conste en este pericial, pero estudiamos los detonadores también que se recuperaron después de la explosión de Leganés. Bien, mi pregunta es concretamente esta. ¿Usted ha hecho un estudio comparativo entre lo que ha hecho en esta pericia con los detonadores de Leganés? Lo único que quisiera aclarar que no corresponde a este informe y son otros los compañeros que tendrían que acompañarme. No sé si procede corresponder o... Conteste sin perjuicio que ya vendrán sus compañeros también. Lo que se ha hecho es identificar todos los detonadores que se han recuperado en todas las incidencias relacionadas con estas actuaciones, identificarlos y sí, comparar y establecer relaciones entre ellos. Sí se ha hecho, sí. ¿Pero usted ha participado también? Sí, señor, ya se lo está diciendo con otros peritos que están fuera. Pero como usted ha preguntado algo que está fuera de la pericia, pues vamos a dejárselo para que ya lo clarifique. Señores peritos, el común característico de los detonadores es que necesitan una carga eléctrica para iniciarse. ¿Es así? No es una carga eléctrica. Necesitan una fuente de alimentación, una energía eléctrica para iniciarse. Sí, podría entenderse así. Sí. ¿Puede explicar, para entendernos, qué significa la diferencia de una carga o una alimentación tal como usted lo explica? Es que no entiendo. Lugar al punto de pericia, es perfectamente comprensible lo que están diciendo los peritos. Necesita una fuente de alimentación. ¿Cuánta carga, señor? Pues eso, hay datos al respecto que recogemos en el informe. Depende del tipo de detonador. El fabricante establece dos datos. Por un lado es la intensidad de corriente recomendada por el fabricante para asegurar que ese detonador va a funcionar, pero no ese detonador solo, porque los detonadores hay que entender que no están previstos para que funcione uno solo, sino que funcionen en un circuito de voladura, en una mina, una demolición, etcétera. Y luego hay otro dato, que es la corriente de seguridad, bastante inferior a esta, en la que la definición es todo lo contrario. El fabricante nos garantiza que esa corriente esa intensidad que pase por el detonador durante 5 minutos no va a iniciar al detonador. Esto está previsto para los aparatos de medida, etcétera. Es decir,
que entre la corriente de encendido recomendada por el fabricante y la corriente de seguridad, que en el caso de los detonadores son 0,18 amperios la de seguridad y 1,2 amperios la de recomendada por el fabricante, pues hay un margen bastante considerable para que el detonador pueda o no funcionar. Bien, mi pregunta es, según el averaje 0,18 o a 0,22, los cables que salían de aquella mochila de Vallecas, ¿era suficiente la carga eléctrica para provocar o iniciar el detonador, señor? Fue suficiente porque en 7 ocasiones en esta pericia y en 5 ocasiones más en otra posterior con otros compañeros funcionó. Señor, ¿sabe usted el diámetro de cable que tenía, el grosor? Creo que son, pero hablo por recuerdo, entonces pudierais equivocarme, 0,6 milímetros. Milímetros. Bien. ¿La densidad de cable? Pues no la conozco. ¿Pero la habéis medido? ¿La habéis tenido en cuenta? No la hemos tenido en cuenta porque lo que hemos hecho es una prueba empírica. Para asegurar el funcionamiento hemos cogido el detonador en 7 ocasiones, repito, 5 después, hemos hecho las comprobaciones reproduciendo el funcionamiento del artefacto y en todas ellas funcionó. ¿Usted ha hecho una prueba empírica con los mismos cables o con los mismos cables del detonador, del teléfono móvil? El teléfono móvil no se modificó en absoluto de cómo nos llega a aparecer originalmente. Los 2 cables que tiene soldados, que son cables de detonador al vibrador del teléfono, esos mismos se respetan, se utilizan, por supuesto, y luego los 2 cables de cada uno de los detonadores que íbamos utilizando, sí. Señor, para aclarar una cosa para terminar este interrogatorio, cuando el teléfono estaba apagado y entra una llamada, señor, automáticamente se inicia a funcionar el despertador, puesto que tenía en la memoria del propio teléfono. Eso es lo que usted ha dicho, ¿verdad? No, yo no he dicho ¿Cómo, nada. señor? Que si el teléfono está apagado y entra una llamada, se enciende el teléfono, dice usted. Digo yo, si es así, o tenía que el teléfono ser siempre activo, o sea, funcionando, señor. Los peritos lo que han dicho es que si está programada la alarma, llegada la hora, se enciende para la función despertador. No han hablado nada de llamadas, que yo haya oído. Es así. ¿Han dicho ustedes algo de llamadas? No. O sea, había dos formas para activárselo, o mediante una llamada que se activaba el teléfono, o mediante el despertador automáticamente cuando venía la hora, ¿verdad? O sea, señor letrado, lo que han dicho los peritos es que el teléfono está apagado. Sí, pero cuando llegaba la hora, señor presidente, se activaba. Pero también han aclarado que no se activa la parte de teléfono. Repitan, por favor, eso. Sí, era lo que quería dejar un poco claro en el aspecto de que a lo que llamábamos encender el teléfono se refería a la función despertador del teléfono. No había que entender el encender el teléfono como cuando se enciende el teléfono para realizar llamadas. Cuando se enciende con función despertador, si en ese preciso momento se llama al teléfono, ¿suena? No. ¿Se puede hacer una comunicación telefónica en ese preciso momento? No. Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo duraba la función de despertador? Ya lo ha dicho, 30 minutos, señor letrado. Que a los 30 minutos creen que se apagaba. Muy amable, gracias, señor. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la venia de la sala. Solamente una pregunta. Defensa de Javier González. Sí, solamente quería saber y que nos precisara si la fuente de alimentación tenía algún voltaje determinado cuando ustedes hicieron las pruebas. En concreto, ¿qué voltaje utilizaron ustedes para iniciar los detonadores? No realizamos ningún montaje. Fue la propia batería del teléfono la que servía de fuente de alimentación para los detonadores. O sea, utilizaron la propia batería del teléfono, ¿no? Sí, tal como figuraba en el artefacto. ¿No había ninguna fuente de alimentación externa? No, negativo. Una pregunta así. Gracias. ¿Alguna más? Con la venia de la sala, señoría, para hacer una pregunta a través de la presidencia. ¿Cuántas veces se encendió el teléfono con la alarma antes de que llegara a su poder? No podemos determinarlo. ¿Saben ustedes si al encenderse el teléfono para que sonara la alarma se activa la BTS?
No, si por BTS me imagino que entiende usted la estación base, no, porque como digo, cuando se activa la función despertador no tiene nada que ver con cualquier relación, o podemos decir, no tiene nada que ver con el tema relacionado en cuanto a llamadas del teléfono. Para que se active la BTS habría que, si entiendo por BTS estación base, que me imagino que es eso, se tiene que encender el teléfono para su función en llamadas, para que la BTS le registre dentro de su campo de acción. ¿Tiene usted conocimiento en telefonía? Sí, dentro de la especialidad algo estudiamos. Cuando se activa un teléfono, ¿no se inicia la BTS? ¿No se activa la BTS? Bien, señor letrado, le estoy permitiendo no una, sino 3 preguntas. Es usted el que introduce la pregunta y luego quiere cuestionar la calificación de los peritos. No ha lugar a más preguntas. Ministerio Fiscal, ¿alguna defensa más? Porque eran a través de la presidencia, naturalmente. Ninguna más. Bien. Aclaro a las partes para que no haya confusión. Tal como ha apuntado el Ministerio Fiscal, la perito presente emite el informe de la pericial 11, que es igual que el 5. La pericial 11, la única diferencia con la 5 es que incluye la metenamina. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal procederá a interrogar sobre la parte general, como ha dicho antes, o sobre lo que estima oportuno. Puede informarse también, preguntar si lo estima oportuno sobre la metenamina. O sea, ya eso en su conjunto. Con la venia de la sala. Señora perito 17.632. Sí. ¿Es usted funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía? Sí. Es también licenciada en Ciencias Químicas. Así es. Y pertenece a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos. Efectivamente. ¿Cuántos años lleva usted en esa unidad? Pues va a ser 20. ¿Qué función ha desempeñado durante estos 20 años, casi 20 años, en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos? Pues durante todo este tiempo la dirección del Grupo de Investigación de Explosivos. ¿Es usted la encargada de hacer los análisis de los restos de explosivos o de los restos en focos de explosión? Sí, la investigación de los explosivos en general, siempre que intervenga el TEDAS del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué tipo de análisis hace el TEDAS? No, el funcionario TEDAS no. Los licenciados en químicas que se encuentran asignados al Grupo de Investigación de Explosivos de la Unidad Central de TEDAX. ¿Pero qué tipo de análisis hacen ustedes? Perdón. ¿De sustancias intactas, de sustancias que han explosionado? No, todo tipo de análisis, tanto en restos de explosión como sobre sustancia entera proveniente de desactivación, de requisas o de cualquier otra manera. ¿Cuál es su experiencia analítica en esta unidad durante estos 20 años? ¿Puede usted precisar aproximadamente qué número o qué cantidad de informes o de análisis periciales de explosivos ha realizado? Bueno, pues en la unidad muchos, pueden ser miles. No obstante, desde el año 81, en mi anterior destino, ya tuve conocimiento de los explosivos y también de sus analíticas. En la mayor parte de las ocasiones, esos análisis periciales que ha hecho usted, o los que ha intervenido como miembro de esa unidad, ha sido a requerimiento judicial. Sí. En alguna ocasión, ¿recuerda usted si se han cuestionado los resultados obtenidos por los análisis practicados por usted? Pues nunca. Bien, el que no se cuestione no quieren decir que sean correctos siempre. Otra pregunta. En muchos casos han sido análisis de explosivos relacionados con atentados de la organización terrorista ETA. Análisis de explosivos siempre que intervinieran TEDAX, Cuerpo Nacional de Policía, de cualquier grupo o en cualquier parte, incluso no de organizaciones terroristas, de cualquier tipo. ¿Por qué razón unos análisis los hacen ustedes y otros los hace el Laboratorio de Policía Científica? ¿En el relativo a 11 mis siguientes? ¿Perdón? No, en general. En general. Una pregunta genérica. Sí, pues en general es siempre que hay un explosivo entero y dentro de las analíticas que se realizan en el laboratorio no se pudiera detectar algún aditivo o alguna sustancia que pudiera estar presente, se envía a Policía Científica para que hagan
el análisis con los medios que ellos tienen, que son superiores a los nuestros. En el Laboratorio de Investigación de Explosivos de la Unidad Central se pueden ver y detectar todo lo relativo a explosivos y a las sales más frecuentes componentes de los mismos, tanto improvisados como industriales o militares. No obstante, algunos aditivos no podemos detectarlos y es por lo que en algunos casos se envía para análisis a Policía Científica. Interesaría, señor, que se le exhibiera a la perito los folios 10.916 a 10.918, donde consta un informe pericial firmado por ella sobre los restos de los focos de explosión. Usted analizó restos de los focos de explosión de los atentados. Así es. Interesaría la exhibición de ese informe. Se está localizando, es el tomo 38. Si los peritos de la pericial a practicar en juicio oral o en la fase de juicio oral no estuvieran conforme con lo que dicen, lo deberán de añadir a continuación. ¿Ve usted esos folios? Sí. 10.916 a 10.918. Sí. Ahí se refleja la existencia de un informe pericial firmado por usted. Sí. Y se refiere a los focos de las explosiones. Sí, una parte sí, lo relativo a focos de las estaciones. Sí. Y la cuarta, digamos, epígrafe, en el cual se habla del otro artefacto relacionado con OCM, que es la bolsa de la comisaría de Vallecas, desactivada en el Parque Acerrín. En el caso de la bolsa de la comisaría de Vallecas, usted no analizó el contenido de esa dinamita. Efectivamente, ese análisis de ese explosivo lo realiza Policía Científica. ¿Recuerda usted si también remitió a Policía Científica algunas otras sustancias? Se remiten a Policía Científica una sustancia en polvo que forma parte del foco número 3 de la estación del Pozo y todos los explosivos enteros, es decir, no explosionados, todas las sustancias completas que van apareciendo a lo largo de toda la investigación de 11 y siguientes. ¿Recuerda usted si a la par que se remite ese resto del Pozo también envió el explosivo de la Cangú y el patrón muestra? Efectivamente, en la misma solicitud de análisis se envían como muestra número 1 la estación del Pozo, como muestra número 2 una muestra de lo aparecido en la furgoneta Cangú y como muestra número 3 un patrón para cotejar. ¿Eso no lo analizó usted? Esas muestras no. El polvo de estación del Pozo sí hice algunos análisis y decidí que mis compañeros de Policía Científica lo analizaran. En ese informe, que está firmado por usted, el 10.916 a 10.918, sí, dice usted que se reciben muestras diversas de las explosiones. Así es. Metales, plásticos, telas, sí, clavos, sí, material aislante, sí, tierras, sí, y hace también referencia a una sustancia pulverulenta de color rosado, posible polvo de extinción de incendios. Así es. ¿Recuerda usted qué técnicas analíticas se emplearon para identificar los explosivos? Sí, están detalladas en el informe. Son ensayos organolépticos, la vía húmeda clásica, microscopía óptica cuando es necesario hacerse con esta visualización para quizá detectar algo, extracciones, fase orgánica y acuosa también, y cromatografía de capacidad. Y usted refleja en ese informe
los resultados respecto a varias muestras de varios focos. Así es. 4 de la estación de Atocha. ¿Perdón? 4 de la sí, estación exactamente, de Atocha. exactamente. 1 de Santa Eugenia. Sí. 3 de la estación del Pozo. Exacto. Y 4 de Tellez. Exacto. ¿Cómo se produce el proceso de identificación de los componentes? Bien, pues se lleva la sistemática habitual de aplicación de la química analítica cualitativa. No obstante, en este tipo de muestras post-explosión se eligen, digamos, en un primer momento, en mi laboratorio, dado que es un laboratorio que debe dar una respuesta rápida, se eligen primero las muestras que dan un resultado positivo en una detección mediante difenilamina para seguir trabajando con ellas. La que da positivo ahí se continúa su analítica, la que no se guarda para más tarde. Para primer momento se eligen, por tanto, las muestras que parecen que puedan dar con mayor eficacia y entonces se empieza a analizar en búsqueda de las inorgánicos, es decir, de las sales componentes de explosivos. ¿Ese proceso se hace en seco? Todo este proceso, sí, se hace todavía sin haber iniciado las extracciones. Se hace en seco, sobre reactivos, y se determinan las sales o los aniones de esas sales presentes en explosivos comúnmente, que es de lo que se está buscando. No se busca otro tipo de sales, sino se va directo a la identificación de sales presentes en el mundo de los explosivos. Después se produce o se lleva a cabo los extractos, sobre todo. De todas formas, quiero decir una cosa. Esta fase ya nos indica si hemos de pasar a fase orgánica o no, pero no obstante se continúa con una extracción acuosa para seguir realizando la identificación de cationes, es decir, los compañeros de los aniones en las sales pertenecientes a explosivos. Si hay algo que no explique con claridad, yo creo que lo está explicando con claridad, pero seguramente en un lenguaje científico al que difícilmente podemos llegar. Bien, yo lo que quiero transmitir es la idea de que efectivamente hay dos procesos en la evolución del análisis hay dos momentos. Uno que se lleva a cabo en seco, donde se pueden detectar fundamentalmente los aniones, una componentes parte de inorgánicos, la sal, ¿no? Una parte de la sal. Sí. Y otra parte de la sal ya se hace con extracto acuoso y lleva al mismo componente inorgánico. Es decir, hay una parte de componente inorgánico que también se hace mediante medio acuoso. ¿Y cómo se detectan los componentes orgánicos? Los orgánicos se hacen con extracto orgánico, no hay otra manera, nada más que el disolver del asentamiento que tengan los posibles restos dejados por la explosión en las piezas que nos hayan llegado. Entonces se hace lo que se llama una extracción acuosa, que es mediante disolución en disolvente orgánico, en este caso el que se emplea casi siempre, prácticamente siempre, porque es un disolvente universal en el mundo de explosivos, es la acetona. La acetona. Es decir, que el agua y la acetona son disolventes que se utilizan para detectar determinados componentes inorgánicos y los componentes orgánicos. Exactamente. ¿Qué componentes orgánicos detectó usted al utilizar la acetona? Bien, con ese extracto orgánico se realiza la cromatografía de capa fina. En la cromatografía de capa fina es una técnica separativa capaz de identificar explosivos orgánicos presentes. Es con ellos con los que se detectan los explosivos orgánicos que en este caso dan positivo. Los componentes. ¿Es absolutamente imprescindible utilizar la acetona para detectar determinados componentes orgánicos? Indispensable. Sin disolución en acetona o en un disolvente orgánico, el más adecuado es la acetona según mi criterio,
pues es imposible analizar la parte orgánica de un explosivo que haya estado presente. Las muestras que usted analizó en este informe las sometió a tratamiento con agua y acetona para llevar a cabo esta tarea de identificar componentes de los explosivos, sobre todo los orgánicos. Para llevar a cabo la analítica cualitativa de los componentes de explosivos, tanto orgánicos como inorgánicos, presentes en las muestras. Pero usted sometió a agua y acetona todos los restos hallados en los focos o solamente unas partes. Bueno, cuando hay muestra suficiente, evidentemente es solo una parte. Por ejemplo, si hubiera 10 restos metálicos, pues se podrían utilizar solo algunos. Si hay un tejido, se corta una parte. Si hay una pieza que no se utiliza toda, pues también se puede utilizar una parte nada más. ¿Y usted cómo actuó en esta ocasión? ¿O se recortó algún trozo de tela? ¿Se analizó alguna parte que fue sometida a tratamiento con agua de acetona, pero no el resto? Pues absolutamente como siempre, porque en principio se va con mucho cuidado y se utiliza la mínima y necesaria cantidad de muestra, en previsión de que esa disolución o de ese extracto se pueda estropear, pueda pasar cualquier incidencia que no podamos evitar y que se pierda. No se puede extraer toda una muestra, evidentemente, sin preservar muestras, sin tocar, por seguridad de la analítica, evidentemente. ¿Quedaron muestras o restos de focos de explosión que no fueron sometidos a tratamiento, a disolvente con agua y acetona? Sí. Usted, en los análisis de los focos, identifica, se analizan según su escrito o su informe, 12 focos, algunos de ellos pertenecientes a mochilas o a bolsas desactivadas. Exacto. Y detecta en 10 de ellos componentes de dinamita. Sí. ¿Es así? Exacto. ¿Recuerda usted qué componentes de dinamita se detectan? Sí, en inorgánicos, nitritos, nitratos y amonio, con lo cual la lectura es nitrato amónico, y en orgánicos nitroglicol, con lo cual la lectura final es dinamita. Con ese análisis, ¿usted puede determinar la marca comercial concreta? Después de una explosión nunca se puede determinar la marca o el nombre comercial de un explosivo, puesto que en la propia explosión van a desaparecer componentes, aditivos, sustancias presentes que están modificando o que están dando texturas, es decir, aditivos o corrigientes que presenta una dinamita, que teniéndolos todos, absolutamente todos, es con lo que se le puede poner el nombre. Faltando esos componentes, según mi criterio, nunca se puede decir el nombre comercial de un explosivo. Sí se puede decir el tipo de explosivo que es. ¿Qué es dinamita? En este caso, dinamita. Porque el nitroglicol es componente de todas las dinamitas. Es componente de todas las dinamitas, exacto. ¿Cuál es la razón por la que ustedes no identificaron en ese informe esos componentes inorgánicos y orgánicos concretos que encontraron? Bueno, yo a mis superiores les doy la primera noticia cuando no están hechas todas las muestras, pero sí hay una positividad en cada una de las estaciones. En ese momento yo me tengo que mover siempre con los ensayos que hacemos absolutamente en la certeza. Digo dinamita a mis superiores. Eso lo mantengo después siempre, pero sí, porque además es una herramienta fácil para trabajar. Todo el mundo conoce la palabra dinamita. La palabra nitratos, nitritos, amonio, nitroglicoles son más complicadas para personas no expertas en estos temas. Sin embargo, dinamita todo el mundo puede trabajar con ello. Y van a trabajar colectivos policiales, autoridades judiciales, mis superiores, que moverán esa información según su mejor criterio. Entonces,
mantengo la palabra dinamita, que es lo único cierto que yo considero en estos análisis de conclusión, y pongo componentes por dar idea de qué componentes hay, evidentemente, para poder definir como dinamita el explosivo presente. Sin componentes no se hubiera podido definir nunca la dinamita. Ha hablado usted de que son componentes inorgánicos que usted detectó con motivo de sus análisis. Así es. Los nitratos, nitritos y amonio. Así es. Y ha hablado de un componente orgánico, sí, que es el nitroglicol. Sí. ¿La nitroglicerina es un componente orgánico? Sí. ¿El dinitrotolueno es un componente orgánico? Sí. ¿Usted detectó en esas muestras que analizó, en esas muestras de los focos, en esas 12 muestras, detectó componentes orgánicos nitroglicerina o dinitrotolueno? Señor, yo detecté lo que he comunicado anteriormente, nitroglicol. Solo nitroglicol. No hay rastro ni de DNT ni de nitroglicerina. Yo no lo detecté. ¿Es cierto que las muestras de explosivos, dependiendo de las condiciones de almacenamiento, pueden contaminarse? Todas las muestras pudieran contaminarse, sí. ¿Pero que hay formas de contaminación ambiental? Pues puede ser, sí. Pregunto. Evidentemente, evidentemente, si en el ambiente hay determinadas sustancias, pues puede ser que se contaminen muestras. ¿Es porque los explosivos contienen componentes muy volátiles? En este caso, entonces, sería que los explosivos son contaminantes. Es decir, contienen explosivos, sustancias muy volátiles que pueden contaminar ambiente o a otros sustancias. No está de acuerdo con lo que está diciendo usted. Yo quería hacer algunas precisiones sobre el término contaminación, que es extremadamente vago. En el caso de las dinamitas, si hablamos de contaminación de una muestra, de una dinamita, de un explosivo intacto, para que haya lo que se puede llamar en una primera aproximación contaminación ambiental, es decir, que un determinado compuesto atípico en una goma, vamos a llamarlo, como puede ser nitroglicerina en una goma que no la tenga, o dinitrotolueno en una goma que no lo tenga, para que esto venga de la atmósfera, hace falta que la concentración de estos componentes, nitroglicerina o dinitrotolueno, en la atmósfera sea muchísimo mayor, de varios órdenes de magnitud mayor, que la que se encuentra en una goma. Bien, en las gomas que han demostrado tener por analítica durante nuestra pericia pues un contenido atípico, por ejemplo, de nitroglicerina, cual es el caso de la muestra M43, este contenido es de 0,005%, lo que traducido a gramos es del orden de 5 por 10 a la menos 5 gramos en esa muestra. Pues bien, esto nos hemos perdido. Lo siento, señoría, pero tenía que... Eso es mucho bien, o es poco, ¿no? Usted diga lo que para tenga tener decir una... y diga eso es mucho o es bueno, poco. Ya para no. una muestra es mucho. Quiere decir que en una atmósfera tenía que haber mucho más para que pudiera haber pasado. En cualquier caso, una contaminación ambiental supone una deficiente conservación, claro, una deficiente estabulación o almacenaje, lo que quiera decir. Puede suponer una deficiente custodio, en fin, bueno, conservación, vamos a decir, conservación. Si algo es volátil, pero se pone algo para que no sea por volátil. Por cálculos sencillos de físico-química se puede establecer el máximo de nitroglicerina que puede pasar a una atmósfera, y estableciendo este máximo se ve que queda muy por debajo de lo que tienen las gomas como contenido. Luego, entonces, la hipótesis de que haya venido de la atmósfera yo no la comparto. Bien, algunos peritos quieren hacer alguna manifestación más, tienen ahí el micrófono. Y este cálculo al que me he referido se ha hecho en las condiciones más favorables para admitir la hipótesis de la contaminación, a saber que la muestra, un modelo, estuviera sin cubrir, sin basar, por lo tanto eso favorecería la hipótesis.
Hicimos también alguna muestra, señoría, de posible incidencia entre muestra y muestra allí en el laboratorio, y la verdad que sin estar envueltas ninguna de las muestras en papel, digamos, en bolsas de polietileno, pues no ha habido ninguna contaminación. O sea que, por tanto, yo suscribo un poco lo de mi compañero, basado también en el tema de que hemos hecho algunas pruebas metiendo las muestras en estufa y no ha habido contacto de ningún tipo de contaminación. Luego también se hizo un ensayo en blanco, que lo hemos hecho 2 peritos aquí presentes, entre ellos el que le está hablando, y no ha habido tampoco ningún tipo de contaminación ni sustancias en el ambiente donde estaban almacenadas las muestras durante estos 3 meses y medio que hemos estado trabajando. Y luego, pues en una estufa tampoco, es decir, y ni en la campana donde hemos trabajado. ¿Una estufa, aparte de lo que tenemos en casa, qué es? Es una estufa de desecado, tipo de laboratorio, que aproxima de un recipiente estanco, cerrado, y por tanto sometido a calor para desecar. O sea, que meten el explosivo. Metemos allí para ver un poco el envejecimiento que habían tenido las... cerrado, lo calientan para que evapore, se seque y no hubo contaminación. No ninguna contaminación. Otro perito que también quería... Bien, un momento, el señor perito tenía también... Usted. Sí. Que no puedo decir los nombres, por razones evidentes. Sí, vale. Mi intervención, yo en primer lugar le agradezco a la perito la explicación que nos ha dado. Pero hay una cosa que no acabo de entender, y es que nosotros en reiteradas ocasiones hemos pedido información analítica de los análisis iniciales realizados y en ningún caso se nos ha suministrado. Ahora se nos descubre el secreto de que el contenido de los componentes genéricos de la dinamita era nitrato amónico y nitroglicol. Creo que eso no es ningún secreto ni ningún misterio. En nuestro informe figuran en primer lugar. Me quedo con la duda de por qué no se nos ha informado antes de llegar al juicio. O sea, usted lo que dice es que pidieron que le dijeran que eran esos componentes de dinamita que aparecen en el informe y se les negó esa información y ahora se ha dado. Bien. Exactamente. Los siguientes peritos. Yo quería hacer 2 apreciaciones. Primera, con respecto a la contaminación ambiental, estoy de acuerdo con la apreciación del perito aquí a mi izquierda, en el cual no es necesaria una alta concentración de un componente orgánico para absorberse en un soporte. Eso es científicamente demostrado. Y en segundo lugar, quería también hacer una apreciación sobre la estufa que se utilizó en el laboratorio para el desecado de las muestras. Es una estufa que mantiene la temperatura y como tal produce aperturas y cierres por la parte de detrás para conservar esa temperatura, lo cual quiere decir que los componentes que se van vaporizando pueden irse eliminando por esa puerta trasera. Pero en cualquier caso la estufa será más estanco que una habitación. Evidentemente es más estanco, pero para conservar la temperatura, es decir... Sí, pero será más estanco que una habitación. Es más estanco que una habitación, exactamente. ¿Alguna precisión más sobre la contaminación, si el señor o cualquier otro aspecto? Yo prefiero no hablar de la contaminación. Creo que es un poco mejor hablar de posible transferencia de alguno de los componentes de una primera sustancia explosiva a una segunda, caso de que estén cerca. Pero entonces lo que hay que considerar es las propiedades físico-químicas de cada una de las sustancias. En concreto, en los explosivos, por una parte, por ejemplo, hay nitroglicol. El nitroglicol tiene un punto de fusión de 22 grados centígrados bajo cero, es decir, que por encima de esa temperatura ya se encuentra como líquido y tendría cierta facilidad de salir, de evaporarse y pasar a otra segunda muestra. Sin embargo, otra sustancia que también está presente en los explosivos, como es el DNT, el dinitrotolueno, tiene un punto de fusión de 70 grados centígrados, es decir, que en condiciones normales, o 30-35 grados, siempre se encontrará como sólido
Pues el ejemplo sería el tener un poco de azúcar y evidentemente va a ser prácticamente imposible que salga parte de ese componente. Es decir, que hay que precisar y tener en cuenta las propiedades físicas y químicas. Usted en resumen lo que dice es que el DNT en concreto no se licua hasta los 70 o 75 grados y por lo tanto no se puede evaporar. Sí. ¿Y la nitroglicerina? Perdón, mis datos son que el punto de fusión del DNT son 56 grados. Bueno, 56, 70 y 75. Sí, por eso está, para que cada uno dé. ¿Y la nitroglicerina? La nitroglicerina tiene un punto de fusión de 13,3 grados centígrados. Y aún así yo querría mantener el de 70 grados para el inicio. Sí, se mantiene. Un dato científico. Bien. Como es tarde, solo dos cuestiones para la señora Perito para que esta tarde puedan interrogar las partes. En su informe hay un punto 4 que no realiza usted Roberto, por favor. Ha dicho usted que esa analítica no la hace usted, en la que se en el punto 4 si vemos la pantalla, vamos a ver si vemos la pantalla. Roberto. Si me dice qué problema hay, Roberto, por favor. Bien, en cualquier caso. En el folio 10, y como tiene usted ahí el sumario, el folio 18.917, hay un punto 4 donde sí aparecen los componentes. Ese no es el informe que usted hace, sino el de arriba donde pone, por ejemplo, calle Telle, foco 1, 3 y 4, componentes de dinamita, ¿no? Exactamente. O sea, lo que pone como genérico es lo que usted hace y lo otro es un informe dado. Exactamente. En el punto 4 lo que se dice es que la Sí, yo muestra lo he leído, de lo que Vallecas... quiero es que quede claro para que esta tarde se pueda interrogar. Sí. Que eso no es una analítica que realice usted. No. Segunda pregunta. Dice usted, pero me gustaría ver si se puede arreglar el sistema. Bien, en el mismo folio, en el foco 3, foco número 3, dice usted del pozo, dice que no detecta la presencia de ninguna sustancia digna de mención. Sí. ¿Es cierto? Sí. Bien, señores peritos de la pericia practicada en fase de juicio oral, en su informe ese foco 3 se corresponde con la M1, con la muestra 1, ¿es cierto? Sí, señor. Y detectan ustedes, según aparece al folio 21, la página 21 del informe pericial, nitroglicol, nitroglicerina, dibutilfalato y se identifican nitratos. Sí, lo he dicho al principio. Sí, y DNT, efectivamente. Y DNT en 0,014. Bien. Eso es una discrepancia entre uno y otro informe. Esta tarde reanudaremos con ella. Hasta las 4:15.